Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Y desde Hawái, un saludo para todos mis hermanos y amigos que cada domingo nos están viendo, o depende del día que ustedes nos vean. Le damos gracias a Dios por esa sensibilidad y ese cariño que han tenido para el mensaje de la palabra del Señor. Esta mañana el pastor Rogelio Colón dará un mensaje muy hermoso que espero que sea de bendición para sus vidas y nos ayude a nuestras vidas para adquirir lo que nosotros necesitamos, tanto sabiduría, entendimiento, inteligencia, pero que venga todo de parte de Dios. Gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por los sabios, gracias a Dios por todos aquellos a que Dios les ha dado sabiduría para desarrollar la técnica de la medicina, de la aeronáutica, de todas las cosas que hay en el mundo. Dios es el único que da esa sabiduría y damos gracias a Dios por eso, pero la sabiduría que nosotros necesitamos de parte de Dios para nuestra salvación y para nuestra vida depende solamente de su poder, de su Espíritu Santo, y eso es realmente lo que nosotros buscamos. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. En este día, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día, hermanos, estaremos tratando con la pregunta: ¿qué es la sabiduría bíblica? Hemos estado en una jornada hablando acerca de diferentes temas relacionados al avivamiento personal y espiritual en nuestras vidas. Y ahora estamos concluyendo el sexto mes de esta serie y estamos llegando hacia el fin. Y yo no sé, hermanos, si usted ha tomado provecho de cada mensaje, de lo que el Señor nos habla, pero el Señor está comunicando su voluntad para nuestras vidas. Que para poder mantener lo que vamos a recibir, para poder ser parte de lo que Dios va a hacer en esta comunidad, en esta iglesia, necesitamos su sabiduría, necesitamos su dirección y su guianza. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esto en nuestras vidas. Y no para que nuestro nombre sea glorificado, no para que nuestro nombre sea levantado en alto, sino para que el nombre de Jesucristo brille en alto en nuestra comunidad. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, inmensamente oscuro, de mucha opresión, de mucha oposición, de mucha actitud que va en contra de Dios y las cosas de Dios. Pero entendemos que el mundo no tiene la última palabra en cuanto a las cosas, que es Dios quien tiene la última palabra, hermanos. Pero estamos convencidos, hermanos, de que antes que la iglesia ascienda a estar en su presencia, que nosotros seremos testigos y participantes de un avivamiento espiritual personal, pero también esperamos, hermanos, un avivamiento a nivel local y a nivel estatal. De ver que las almas lleguen al entendimiento de la palabra, de ver que las personas conozcan y confiesen a Jesucristo como su Salvador. Y el utensilio que Dios usa para que eso se lleve a cabo descansa en nosotros, en ustedes que están sentados en estas sillas en esta mañana, entendiendo que somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, que somos llamados a marcar la diferencia en un mundo oscuro y encadenado. Y la pregunta ahora se presenta: si nosotros estamos interesados en que esto se lleve a cabo, hermanos. Estamos interesados en estar encerrados en una iglesia esperando que esto regrese y ya se acabó la cosa. Esperamos ansiosamente su venida, pero la obra terrenal aún no ha acabado, hermanos. Y tú eres llamado a ser participante de esta obra. Amén. Eres llamado a ser participante de esta obra. Pero para que seamos participantes, el Señor tiene que tratar con nuestra vida. Él tiene que refinar y pulir aquellas áreas de nuestras vidas que aún necesitan ser pulidas y refinadas, que necesitan ser renovadas, que necesitan ser transformadas y cambiadas por medio del poder del Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros en este día vamos a hablar acerca de la sabiduría bíblica. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Y cuál es nuestra participación en cuanto a la sabiduría que proviene de parte de Dios? Porque también existe una sabiduría humana, hermanos, que proviene de un lugar mucho menor y mucho más pequeño que la gracia divina y la sabiduría divina que el Señor provee para sus hijos.
Así que quiero compartir un pasaje fundacional esta mañana. En 1 Corintios 1, 20-21, el apóstol Pablo escribe: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mensaje que nosotros predicamos, hermanos, comúnmente se refiere como un mensaje de locos. Un mensaje de un grupo de personas que son ignorantes, de un grupo de personas que son lavados el cerebro, un grupo de personas que no tienen conocimiento de las cosas de este mundo. Y hay cierta verdad en esa declaración. No nos interesa reconocer ni adquirir el conocimiento de este mundo. Yo salí de ese ambiente y quiero decirte que ese ambiente no tiene nada de provecho para mi vida, como tampoco lo tiene para usted en esta mañana. Amén. No hay nada que el mundo pueda ofrecerte. Hay hombres y mujeres brillantes que hemos visto a través de todo el mundo, a través de la historia, a través de las eras de este mundo. Personas como Alberto Einstein, personas aún como ateas como Stephen Hawking, personas como Richard Dawkins, personas que con mucha inteligencia. Y muchos han intentado usar esa sabiduría humana para intentar deshacer la existencia de Dios, declarando que Dios está muerto, declarando que eso también pasará. Pero hermanos, han pasado más de 2000 años y esta tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Esa palabra no pasará, su presencia no pasará. Y lo que nosotros deberíamos desear en nuestra vida es llegar a un entendimiento increíble de la sabiduría de Dios en nuestra vida. Porque es eso lo que te llevará a la victoria, que te llevará al éxito, a la conquista, no solamente a ti, sino también a tus hijos. Y si se lo permite, a los hijos de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, en ese día que sea nuestro deseo adquirir el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Porque un creyente que tiene la sabiduría de Dios no será entenebrecido, no será cegado a las artimañas satánicas que se presentan en contra de nosotros. Lamentablemente hay muchas en iglesias que participan en esas artimañas, que están siendo dirigidas por el conocimiento de este mundo, que están siendo dirigidos, hermanos, por ejemplo, nuestra juventud está siendo aún afectada por la agenda, por la filosofía y la indoctrinación de este mundo, en cuanto a diferentes áreas cruciales y que van en contra de la misma esencia de Dios. Tales cosas que tratan, hermanos, por ejemplo, con la orientación sexual. Tratando, hermanos, con el matrimonio que el Señor instituyó desde el principio. Tratando, hermanos, con la doctrina. Tratando con la creación misma de Dios. Hombres y mujeres intentando jugar a Dios, creando cosas que a ellos no les corresponde crear. Todo en el nombre de la ciencia. Tenemos que entender que vivimos en un tiempo muy, muy delicado en este año 2021. Pero que somos llamados, hermanos, a tener la sabiduría de parte de Dios. Y es por la locura de ese mensaje, el mensaje del Evangelio, que nosotros estamos presentes hoy en este día. Amén. Hemos entendido, hermanos, que no podemos ser salvos por nuestra obra, por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad, por nuestra belleza, por nuestro talento. No, hermanos. La salvación solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo provista en la cruz del Calvario. Y no solamente así, sino entendiendo, hermanos, que solo tiene el poder para cambiar las circunstancias. Cuando la gente dice Dios no existe, tú eres un loco. Simplemente mira lo que Dios ha hecho en tu familia y diles, ¿quién es que ha rescatado a mi familia? ¿Quién Chusito? Hermana Vianey. ¿Quién más levantó a Chusito de la muerte? Jesús de Nazaret lo levantó. Él lo salvó porque Él es bueno y Él es fiel. Así que señala lo que Dios ha hecho en tu vida. Que tu vida sea un testimonio ambulante de la gracia, el favor y el amor de Dios en tu vida. Y eso es lo que traerá a la gente, no tanto nuestras palabras, sino cómo vivimos nuestra vida. Que eso nos dé la sabiduría para hablar sabiamente, pero también para vivir sabiamente. Por cuán brillante sea el hombre o la mujer,
no pueden apreciar el plan de Dios. Y Isaías 55, 8, 9 dice la palabra: porque mis pensamientos no son, ¿qué, hermanos? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que otros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios dice: yo opero a un nivel que tú no eres capaz de entender. Yo veo cosas que tú no eres capaz de ver. Yo planeo tu vida, planifico tu vida, porque yo soy Dios y tú no eres. Y tenemos que entender esa realidad, que nosotros no estamos en control. Amén. Tú no estás en control de tu vida. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de tus circunstancias. Tú no sabes lo que va a pasar una hora. Decimos, bueno, salimos al almuerzo. No, pero no se sabe lo que va a suceder. Pero el futuro, hermanos, tu futuro, tu vida, ya están escritos en un libro en el cielo. Él conoce tus días, conoce tus circunstancias. Él conoce cada voz, cada cosa que vas a proclamar antes de que tú la digas. Es lo que dice la palabra. Por tanto, que nuestra vida sea llena de la sabiduría de Dios, hermanos, y que reconozcamos que si queremos crecer, madurar y echar hacia adelante nuestra vida, que necesitamos la sabiduría plena de Dios operando en nuestro ser. No es la arrogancia, sino la fe que nos permite entrar a la senda estrecha, hermanos. El camino al cielo no es un camino ancho, no es un camino placentero, no es un camino fácil. Pero aquellos que dicen, yo escojo en la senda estrecha, sabiendo que el Señor va delante de mí y que su palabra me dirige y que su espíritu me guía, entonces sabré que voy a llegar al final. Voy a llegar delante de su presencia, pero necesito su sabiduría. Quiero que veamos la sabiduría en el Antiguo Testamento. Viene la palabra Jochma, que aparece más de 150 veces, hermanos. Con más de la mitad de esas referencias encontradas en lo que se conoce la literatura de la sabiduría. Los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés. Y cuando se refiere a la sabiduría fuera del contexto de esos libros, se refiere simplemente, hermanos, a lo que es la habilidad humana que tal vez fue dada o no fue dada por Dios. Y entendamos que esta habilidad humana puede ser mala y puede ser condenada por Dios. Quiero que veamos algunos ejemplos. En Isaías 29:1, el profeta dice lo siguiente: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Isaías 47 dice: porque te confías en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Jeremías 8:9, los sabios ¿qué, hermanos? Se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. Ezequiel 28:17 dice la palabra: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y tengamos bien en claro a qué se refiere el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Se refiere acerca de la altivez de Satanás y cómo fue echado delante de la presencia del Señor. Hay personas que dirán, yo soy una persona sabia. Frecuentemente le hemos dicho a nuestras hijas, a nuestros hijos, es necesario que tomen decisiones sabias. Sean sabios en lo que hacen, sean sabios en cómo caminan. Pero muchas veces se nos olvida que hay una sabiduría que no fracasa, porque la que es el hombre fracasará y siempre fracasará, como podemos ver aquí. La sabiduría humana, la inteligencia humana, es algo que Dios no puede aceptar, porque proviene de un lugar que está fuera de su control. Pero cuando le entregamos nuestra inteligencia, cuando le entregamos nuestra vida, ¿para qué nos diría? Pues entonces eso acoplado con su dirección, con su sabiduría, nos lleva a un lugar de bendición espiritual en nuestras vidas. Pero muchas veces, hermanos, los que dicen ser sabios, los que dicen tener y conocer los tiempos y los sazones, están muy mal.
porque lo hacen fuera del contexto de Dios, lo hacen fuera del conocimiento de Dios. Deriva de una fuente humana y deriva de una fuente demoníaca. Una consecuencia, hermano, de la sabiduría humana es que solo produce tristeza y frustración en la vida del ser humano. Hay personas sumamente ricas en este mundo, hay personas inteligentes en este mundo que dicen: con todo lo que tengo, con todo lo que he logrado, con todos los premios que he ganado, con todos los libros que he escrito, con todos los descubrimientos que he hecho como científico, aún me siento miserable. Porque proviene del corazón humano, proviene de una fuente que no viene de parte de Dios. Escuchemos lo que dice el predicador en Eclesiastés 2, 9 al 11. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. En otras palabras, el predicador, el rey Salomón, escribe y dice que a pesar de todas las cosas que yo creé, de cómo expandir el reino, de cómo adquirí mujeres y plata y oro y minas y esto, lo otro, cuando miré y me di cuenta que no provenía de parte de Dios, soy miserable. Frecuentemente, a veces el creyente siente que no tiene satisfacción o contentamiento en las cosas que hace para Dios. Y eso sucede por la razón de que muchas veces estamos intentando llevar las cosas a cabo basado en nuestro talento, en nuestra habilidad, en nuestra educación. Pero hermano, no puede ser así. Las cosas de Dios tienen que ser llevadas a cabo con su sabiduría para cumplir sus propósitos y no el nuestro. Y cuando operamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha creado para hacer y llamados que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, pues entonces sentiré la satisfacción de que estoy sirviendo con todo mi ser. ¿Cuántos se han sentido bien en dar un plato de comida a una persona que no tiene o dinero a una persona que no tiene? ¿Cuántos se han sentido bien, hermanos, en pagarle tal vez la comida a una persona que no conoce? ¿Se sienten bien? No la conoce, pero se siente bien. Pues usted está diciendo: estoy operando de acuerdo al sentir que Dios ha puesto en mi corazón y en mi vida. Y quiero que sepas, hermanos, hermanas, en la fe, especialmente mis jóvenes adultos universitarios, and you guys are going to school, probably going to school soon. Entendamos esto. Si tú deseas éxito en tu carrera universitaria, pon todo en las manos de Dios. Opera en su sabiduría, Él te dará lo que tú necesitas para tener éxito. Lucy, this goes for you as well. I'm sorry, you graduated too. Va para todos. To understand that if I am to be successful in my life, then my success is not determined by my grades or my GPA. It is not determined by my overall score. It is determined by knowing that what I am learning and what I am obtaining to achieve in my life lines up with the will of God. And that what He wants me to do has to derive from a place of His wisdom and His understanding. And that, my young friends, is how you will achieve success in your life. It's not about the GPA. Yeah, it's good and all, right? But it's all about God preparing you for what He's called you to do. And for those of you who want to study different fields, from interior design to psychology or nursing, whatever the case may be, seek God and His kingdom, and everything else will be added on to you. You'll be successful in that way. And the only competition you will have is yourself, because God is leading your path and leading your ways. Entendemos que hay una sabiduría que no proviene de parte de Dios, pero que sí viene de parte de Dios. Y esto es lo que nos permite vivir una vida que es buena, que es agradable y que es una vida verdadera. Y quiero que veamos algunas características, hermanos, de esta sabiduría divina.
Voy a leer el pasaje y la referencia tengo aquí abajo, usted puede seguir. Primero es que la sabiduría de Dios nos permite guardar sus mandamientos. Proverbios 4:11 dice la palabra: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Pero ¿cómo sabemos qué vereda seguir? ¿Cómo sabemos, hermanos, qué camino seguir? Es porque el pueblo es invitado, somos invitados a ser encaminados por medio de la palabra de Dios. Y cuando la palabra está presente en nuestro corazón y cuando el Espíritu Santo la trae a la mente en el momento que lo necesitamos, de oración, de clamor, a un momento de tomar una decisión, pues entonces tú sabrás: necesito seguir el camino de Dios. Porque en seguir el camino de Dios no voy a fracasar. Amén. No vas a fracasar en nada de lo que te encomiendas a hacer. Segundo, es caracterizada por la prudencia. Proverbios 8:12 dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Qué significa caminar prudentemente? ¿Qué significa tener prudencia en nuestra vida? Bueno, significa tener sabiduría, tener consideración de las consecuencias o la bendición de la decisión que estoy a punto de tomar. Cuando somos llamados a actuar prudentemente, significa que no siempre reacciono y respondo de acuerdo al primer sentir, al primer pensamiento que viene a mi mente o viene a mi corazón. Porque cuando estamos molestos y reaccionamos a la carne, pues entonces ¿qué sucede? Reaccionamos a la carne, ofendemos, no entendemos. No, hermanos, seamos prudentes en cómo caminamos. Seamos prudentes en cómo nos llevamos los unos con los otros. Seamos prudentes en cómo nos relacionamos con nuestros hijos en esta vida. Amén. Que es el ministerio más importante que tenemos como familia. También es caracterizada por el discernimiento. Proverbios 14:8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Discernir es entender, es reconocer, es identificar. Y claro está el don del discernimiento también. Pero si nosotros tenemos la palabra en nuestra vida, no nos será muy difícil discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De decir, esto es de parte de Dios, esto no lo es. O esto es un espíritu. O aquel está operando en los frutos de la carne. O este está endemoniado. O aquella está endemoniada. Si tenemos la palabra, fácilmente vamos a poder verlo, hermanos. Es caracterizada por la humildad. Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios, ¿qué hará? Caerá. Hermanos, si nosotros deseamos crecer en nuestra vida, tenemos que ser personas que seamos enseñables en cuanto a las cosas de Dios. Una característica de una persona que yo busco para potenciar el ministerio es que sea una persona que se le pueda enseñar, que pueda ser enseñable. No hay nada peor que una persona que intentes enseñarles algo y ni fui ni fa. No te hacen caso, porque todos lo saben y todos lo conocen. Amén. Es cierto, hermanos, es cierto. Tenemos que ser enseñables todos los días de nuestras vidas. Y tiene su fundación en el temor de Dios. El principio de la sabiduría, hermanos, es que el temor a Jehová. Job 12:28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Es necesario que el creyente reconozca que solo Dios posee esta sabiduría en un sentido absoluto. En Job 12:12-13 dice la palabra: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde es el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Esta sabiduría nunca será el resultado de la inteligencia humana, y el hombre nunca podrá distribuirlo. Entendemos que la sabiduría, hermanos, es un atributo de parte de Dios. Quiero que busquen su Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel 2, capítulo 20, 2, versículo 20, no capítulo 20. Daniel 2, versículo 20, que es un pasaje precioso. Dice:
del 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Dios a Daniel, al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Tenemos que entender, hermanos, que también cuando habló el rey sabio Salomón, que el pueblo reconoció que el rey hablaba de un lugar de sabiduría que solo provenía de parte de Dios. Y por esa razón el pueblo alababa a Dios en esos momentos. Pero tenemos que entender que una de las características de Dios, uno de sus atributos es la sabiduría. Y como es algo que le pertenece a Él, entonces le corresponde a Él solamente poder distribuirla a los demás. Es alguna falta de sabiduría, piensa a Dios, quien es justo, quien dará. Él es el que distribuye de su esencia al ser humano, hermanos. Que lo que vamos a hacer en la palabra, Dios es quien da la sabiduría. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eclesiastés 2:26 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da, ¿qué, hermanos? Ciencia y gozo. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Así que para poder recibir esa sabiduría en nuestra vida, tenemos que reconocer quién es el que la da. Y su nombre es nuestro Dios. Él es el quien da esa sabiduría. Lo hace a través de su palabra hablada, pero también a través de la palabra escrita. Lo hace a través de la palabra de ciencia, sabiduría a nuestras vidas, hermanos. Tenemos que tener en mente que en el Antiguo Testamento el concepto de la sabiduría divina no puede separarse de sus implicaciones prácticas para el ser humano. La persona que es verdaderamente sabia es una buena persona. Y la persona que es verdaderamente buena es aquel y aquella que desde el principio deciden darle a Dios su lugar apropiado en su vida. Y quiero hablar de eso por un momento, hermanos, en la fe. Podemos decir honestamente, no conteste por favor, podemos decir honestamente que nosotros le estamos dando a Dios el lugar apropiado en nuestra vida. En otras palabras, si Dios es Dios y si Él es nuestro Señor y nuestro Rey, si Él es a quien que dirige nuestra vida, podemos decir que le hemos dado cada área de nuestro ser. ¿O existe alguna área o áreas en nuestra vida que nosotros no le hemos entregado a Él para que Él opere? Porque es posible decir, bueno, yo creo en Jesucristo, yo canto, yo adoro, yo diezmo, pero en parte no darle todo nuestro ser. Y Dios, hermano, es un Dios que solo quiere parte de tu vida. Hermano Denny, ¿tú solo quieres parte del amor de tu esposa? Hermana Lynn, parte o todo. Amén. Lo quiero todo, ¿verdad? Pues Dios es mucho más celoso que eso. Amén. Él quiere todo lo que somos, todo nuestro ser, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, todo lo que somos le pertenece a Él. Porque Él murió por nosotros en la cruz y nos compró a precio de sangre, hermanos. Amén. Mostró su amor por nosotros, que no pecadores, Él murió por nosotros. Pues por tanto se merece todo lo que somos, hermanos. Démonos a Él el lugar que le corresponde. Pero ¿qué tal la sabiduría en el Nuevo Testamento? La palabra Sofía aparece frecuentemente y repite muchos de los usos del Antiguo Testamento que nosotros acabamos de ver, pero es suplementado por la relación que tiene Cristo con la sabiduría divina. Hermanos, hay los teólogos, los académicos, están en desacuerdo en cuanto a parte de Proverbios, porque algunos dicen Proverbios indica que o lee como si Cristo mismo estuviera invitando al ser humano a vivir en sabiduría. Otros dicen no, eso es un poco muy controversial. Algunos los ignorantes dicen que Cristo no estaba presente, pero Cristo siempre ha sido, amén. Pero quiero que regresemos a esto.
Cuando nosotros leemos las palabras del sabio Salomón en el libro de Proverbios, muchas veces escuchamos que él dice, hijo mío, ven y recibe. Hijo mío, escucha. Hijo mío, no hagas no hagas lo otro. Y hermano, yo estoy convencido personalmente que cuando nosotros leemos parte de Proverbios, que es el Señor mismo que nos invita a vivir en sabiduría. En Proverbios 9, 1 al 9 dice lo siguiente: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice con que el simple ven acá, a los fuertes de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivir y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio, será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pero el 5 dice, venid y come de mi pan y ve del vino que yo he mezclado. En otras palabras, ven, te invito a que comas del pan de mi palabra, que tomes del vino de la unción que yo he preparado para ti. Hermanos, el Señor nos invita a participar de la mesa de la gracia, pero a participar de su sabiduría que Él provee para sus hijos. No va a entregarnos una sabiduría total, pero la sabiduría que necesitamos para vivir a diario y que necesitamos para llevar a cabo su llamado y ministerio en nuestras vidas, hermanos. En Lucas 11:49 nos dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Es la revelación de la voluntad divina al ser humano. En 1 Corintios 2, 4 y 7 dice la palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de ese siglo, ni de los príncipes de ese siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así que en ese día yo personalmente, como ser humano, no puedo persuadirte acerca de la verdad de esas cosas. Yo hablo la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae convicción a tu vida, tú tienes que responder a la palabra que presenta en ti. También es un entendimiento religioso y espiritual de la voluntad de Dios. En Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si sentimos que nos hace falta sabiduría en una área o diferentes áreas de nuestra vida, el apóstol Santiago, el pastor de Jerusalén dice, pídesela a Dios, quien da, hermanos, abundantemente y sin reproche, y Él te la va a dar. ¿Cuántos aquí han pedido sabiduría de parte de Dios, hermanos? Para una circunstancia, alguna decisión. Todos nosotros hemos pedido sabiduría de parte de Dios. ¿Y cuánto pueden decir que el Señor proveyó esa sabiduría? Amén. Tal vez no lo que pensábamos, pero Él es más alto que nuestros caminos, ¿verdad? Pero Él dio la sabiduría necesaria para esa circunstancia o aquella situación. Y nos habló.
y operamos de acuerdo a esa sabiduría. Y también habla acerca de la capacidad intelectual humana. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así que parece que implica que tiene que haber un cierto tipo de condición para recibir esta sabiduría humana. Y la condición que se requiere es una condición de fe. Fe simple, fe sencilla de lo que dice la palabra. En otras palabras, si Él dijo que Él me va a dar sabiduría abundantemente, pues entonces yo digo, Señor, necesito tu sabiduría. Tú lo dices, yo lo creo y te lo pido. No lo decreto, no declaro, no demando que me la da, no exijo que me la da. No, Señor, Señor, tú dijiste y tú harás. Por tanto, yo confío en ti. Y por cuánto tiempo se tarde la respuesta, voy a esperar y voy a buscar. Y voy a estar paciente, voy a estar quieto hasta que tú me hables. Pero también entendemos que existe una sabiduría humana que rechaza la sabiduría de Dios y que lleva hacia destrucción. Quiero que busquen su Biblia, 1 Corintios 1, 19 al 20. 1 Corintios 1, 19 al 20. 1 Corinthians chapter 1, verses 19 to 20. 1 Corintios 1, 19 al 20, para que veamos lo que habla esto acerca de la destrucción del ser humano. ¿Estamos listos? Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entendemos, hermanos, que la arrogancia que acompaña la sabiduría humana y la inteligencia humana, no siempre, pero frecuentemente vemos la arrogancia que acompaña la inteligencia humana, va a ser destruida y va a perecer, porque no tiene provecho, de nada edifica. Y quiero que veamos, hermanos, en las escritas láminas, una aplicación de la sabiduría en nuestras vidas. Y vamos a ver esto en Santiago capítulo 3. Pero para poner la mesa para esto, tenemos que entender que en los pasajes anteriores el apóstol Santiago habla acerca del peligro de la lengua, del peligro de nuestras palabras. Él también dice que es necesario que seamos no solamente oidores, sino que, hermanos, hacedores de la palabra. A menos que seamos una persona que nos espeje, no veamos nada, ¿verdad? Pero es necesario, hermanos, que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, que seamos personas que podamos aplicar la palabra. Y ahora que en esta mañana he compartido conocimiento de la palabra con ustedes, quiero entonces hacer una transición, cómo la puedo aplicar en mi vida diaria. Porque cada mensaje, cada palabra tiene una aplicación para nuestra vida. Y la encontramos en Santiago 3, versículo 13 en adelante. Él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La inteligencia, hermanos, no es lo que le pone el candado, por decir, a cómo controlar nuestras palabras, a cómo controlar nuestra lengua. Es la sabiduría que es caracterizada por la humildad, por la gracia y la paz de Jesucristo. Y él dice, ¿quién es sabio entre nosotros? Sabio describe a una persona con moral y habilidades en cuanto a los asuntos prácticos de su vida. Entendido se refiere a la percepción intelectual y el conocimiento científico. Así que él dice, ¿quién entre ustedes se cree inteligente, verdad? ¿Y quién entre ustedes se cree una persona moral? Pues entonces la pregunta es retórica. Examínate. ¿Soy una persona moral? ¿Me creo inteligente? Pues por tanto, hazlo así. Que muestre por la buena conducta. Mostrar, hermanos, va mucho más allá de simplemente saber algo. Es una palabra de acción que pone en acción que tenemos que practicarlo en nuestra vida.
Y entendemos que la sabiduría no se mide por grados o niveles, sino por obras. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No se trata de adquirir la verdad a través de colegios, a través de clases, a través de títulos, sino a través de aplicar la verdad a la vida. Y hermanos, me uso a mí mismo como ejemplo porque soy una persona educada. Tengo un bachillerato en justicia criminal. Tengo una maestría en divinidad, que es teología. Y ahora estoy a punto de completar un doctorado de ministerio. Pero si yo tuviera toda esa educación que tiene que ver con la palabra y no la aplico a mi vida, pues entonces, ¿de qué uso esa educación? Es inútil. Por tanto, hermanos, tengamos siempre en mente que tenemos que mostrar por la buena conducta, tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. No se trata de adquirir conocimiento, sino se trata de cómo aplicar ese conocimiento. Se trata de cómo aplicarlo para poder vivir, para poder hablar, para poder relacionar. Y el hombre verdaderamente sabio es humilde, hermanos. ¿Cuántos conocen personas que se jactan en todo lo que son? Soy de aquí, soy de allá, tengo dinero, tengo trabajo, he hecho esto para Dios, aquí planté iglesias, allá planté iglesias, acá, soy apóstol, soy arcángel. Es interesante conocer gente nueva que llega y cómo hablan. La gente que tal vez quieren demostrar que son alguien que son importantes, siempre se introducen por lo que han hecho y no por cómo viven su vida. Ese mejor conocimiento, cómo vivo mi vida, cómo está mi familia, cómo están mis hijos. Claro, no somos perfectos en esa área. Yo como padre, hermanos, no soy perfecto. Como padre yo he hecho muchos errores. Como esposo también he cometido errores. Pero estoy intentando aprender esas experiencias para que no van a suceder otra vez. Y para que mi familia sea bendecida. Pero seamos humildes, hermanos, en lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Si Dios te usa en la profecía, gloria a Dios. Dios te usa en la predicación, gloria a Dios. Dios te usa en el cántico, gloria a Dios. Pero no hay que, ¿cómo se dice? How do you advertise? Gracias. Tengo que ponerlo en Facebook, ponerlo aquí, ponerlo allá, hermanos. Sinceramente, voy a estar en esta iglesia acá, ven a verme. Voy a estar acá, voy a estar allá. No, hermanos, eso no hace falta. Amén. Que Dios nos dirija. Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. La sabiduría divina, hermanos, no hace o no permite espacio en su corazón para los celos amargos o la contención. Si somos sabios, hermanos, no abrimos nuestra vida para que el celo tome control de nuestra vida. No permitimos que la envidia tome control de nuestra vida. No permitimos, hermanos, que la contención sea una parte consistente, constante de nuestras vidas. Eso no proviene de parte de Dios. No nos jactamos en las cosas de Dios. Mentir, hermanos, es un pecado. No lo hagamos. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría, la de los celos, contención, etcétera, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Los celos, la envidia, la contención son evidencia que esa sabiduría no viene de parte de Dios. No es el plan de Dios que sus hijos tengan envidia los unos de los otros. Que tengamos envidia de otra iglesia. Que estemos en competencia con otras iglesias. Aquí en Hawái, hermanos, hay varias iglesias hispanas. En Wahiwa, en Aea, en Waimanalo. Y conocemos personas de esas iglesias. Pero no somos llamados a estar en competencia con esa iglesia. No estoy llamado a estar en competencia con
Sinaí, tabernáculo de oración. No, hermanos. Somos llamados a llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. La persona que es sabia no busca la gloria por su propio beneficio, sino que es llena de gracia y es una persona dadivosa. La gracia, hermanos, define la vida de una persona que está operando en la sabiduría que proviene de parte de Dios. Aun cuando la persona es ofendida o herida por otros o por otras, por su familia, puede responder de una manera que proviene de un lugar de gracia, de paciencia, de perdón. Y eso no siempre es fácil, hermano, ¿verdad que no? No es fácil siempre responder de un lugar de gracia. Especialmente cuando tal vez hay falsas acusaciones, tal vez cuando hay comentarios acerca de la familia, usted puede llenar el blanco. O tal vez cuando se sepa que una persona está causando problemas en la iglesia, no es fácil responder con gracia. Somos llamados en sabiduría a dirigirnos a resolver ese asunto, pero somos llenos de gracia y somos dadivosos. Quiero preguntarle en esta mañana, hermanos, ¿cuántos de ustedes recibieron la gracia de Dios en el momento de la salvación? ¿Cuántos fueron perdonados por medio de Jesucristo en ese momento? Todos nosotros. ¿Lo merecíamos? La verdad es, de ninguna manera. Y aún ahora, muchas veces siento que no lo merezco, por sinvergüenza, ¿verdad? Muchas veces por mal agradecido que somos. Pero hermanos, demos por gracia lo que hemos recibido por gracia. Amén. Extiende gracia, extiende amor, corrige, sí, pero con el deseo de que la persona se encamine en lo correcto una vez más. Y por último, hermanos, Santiago 3, 17 al 18. Si tienen alguna pregunta, después de todo esto, de cómo se manifiesta la sabiduría de Dios, se contesta aquí. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué, hermanos? Es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que una persona sabia que está operando en la sabiduría de Dios es sobre todo una persona de paz. Es una persona de paz. Y para poder lograr la justicia, la madurez espiritual en nuestra vida, la santidad práctica, el creyente tiene que aprender a hablar con cuidado. Una lengua controlada solo es posible con un pensamiento que ha sido cultivado. Una boca llena de alabanza es el resultado de una mente que está llena de pureza. El creyente debe pararse confiadamente, servir compasivamente y hablar cuidadosamente. Debe ser lo que Dios quiere que sea, hacer lo que Dios desea y hablar como Dios desea. Si sentimos, hermanos, que no tenemos el control de nuestras facultades de habla, pues entonces necesitamos la sabiduría de Dios que nos ayude a hacerlo. Cuando estamos caminando en relación con Dios y su sabiduría llena nuestra vida, pues entonces nos será mucho más fácil amar a los demás y vivir en paz con los demás. El apóstol Pablo insta en lo que fuera de tu parte, lo que fuera posible de tu parte, iglesia, centro cristiano, una alabanza, vive en paz con todos los hombres. No te dejes llevar por movimientos políticos, no te dejes llevar por agendas políticas, no te dejes llevar, hermanos, por movimientos satánicos. En lo que fuera posible de tu parte, iglesia, vive en paz con todos los hombres. Que nuestra mente esté llena de santidad y pureza, que nuestra vida refleje esa pureza y esa sabiduría en nuestra vida. ¿Usted ha conocido a alguien
que se dice, wow, qué persona sabia. Yo conozco varios en que estoy atónito en cómo hablan sabiamente, cómo caminan sabiamente, cómo se relacionan con los demás sabiamente. Y digo, Señor, qué buen ejemplo a seguir. Ayúdame a ser así también con los demás, con mi propia familia, por favor. Y hermanos, no somos perfectos, pero sí somos llamados en este día a ser una iglesia que vive en paz. Hermanos, que somos amables, que somos benignos, que somos llenos de misericordia y buenos frutos. ¿Frutos de qué? Bueno, frutos, buenas obras, produciendo buenas obras. Perdón, gracia, ayudas, hospitalidad, etc. Pero también de ser una persona que refleja el fruto del Espíritu Santo. Como predicaba nuestro hermano la semana pasada, una enseñanza muy increíble, muy bonita, acerca del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo. Es cierto que somos personas que no seamos de aquí para allá como las olas del mar, un día sí, un día no, no, hermanos. Y sobre todo, no seamos hipócritas. Hipócritas porque hace daño internamente, pero también hace mal a nuestro testimonio delante del mundo, hermanos. Conozco personas cercanas porque un creyente actuó hipócritamente, no quiere nada con Dios. Qué mal testimonio, hermanos. Amén. No seamos así. En ese día, iglesia, voy a pedir que te pongas de pie. Y así damos conclusión en esta mañana. Yo no sé cuál sea el deseo de tu corazón en esta mañana. Yo no sé cuál sea el deseo de tu vida a través de tu carrera cristiana, sea que estés aquí por un tiempo o aquí por toda la vida. Pero hermanos, yo deseo cumplir el propósito de Dios en mi vida. Yo sé que usted también desea cumplirlo. Y tal vez algunos no se han encaminado en esa dirección todavía. No saben qué hacer, tal vez se han desanimado, tal vez están heridos, tal vez están lastimados, tal vez están ofendidos, no sé. Pero en ese día yo quiero hacer un llamado a la iglesia, hacer una alabanza a este pueblo precioso que está aquí en esta mañana. A que te acerques a la mesa de Dios, al altar de Dios en esta mañana. Y dile, Señor, permíteme ser una persona sabia. Permíteme, Señor, ser una persona que opera sabiamente, que camina sabiamente, que ora sabiamente, que lee sabiamente y que se relaciona sabiamente. No solo con mi familia, sino con mi familia de la fe. Entendiendo, hermanos, que el tiempo se acerca y que sería lamentable que el Señor nos dejara por causa de no haber caminado sabiamente en nuestra vida. Cuando, semana tras semana, se nos tiene una palabra de aliento, de exhortación, de corrección y de crecimiento para nuestra vida. Y que mientras llega este avivamiento a nuestra vida, tal vez ya ha comenzado personalmente en tu vida, que nosotros podamos ser personas sabias. No operando en las operaciones de este mundo, en las agendas de este mundo, en lo que dice un presidente, que es un político, no tiene nada que ver, hermanos. Sino el ejemplo que el Señor ha trazado para ti y el camino que Él te llama a caminar y la sabiduría que te dice que da sin reproche y que da abundantemente. Hermano, no podemos cambiar lo que hicimos ayer, no podemos cambiar lo que hicimos hace un mes o años atrás. Y hablo acerca de circunstancias que tal vez pudiéramos haber dicho, wow, no hubiera hecho esto, no hubiera dicho lo otro. No. En ese día, hermano, no quiero que te enfoques en lo que hiciste en el pasado. Quiero que te enfoques en lo que Dios te llama a hacer ahora, en este momento. Y Él te llama a responder a Él en su presencia. Decirle, Señor, perdona mis deficiencias, perdona mis faltas y ahora permíteme ser una persona que camina sabiamente. Dios les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, esta mañana la palabra del Señor nos habló acerca de la sabiduría. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego el mismo sabio Salomón termina diciendo que el fin de todo discurso es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos. Así es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios pidiendo sabiduría, Él dice, el apóstol Santiago, como dio la enseñanza al pastor Rogelio, dice que Él la da en abundancia y Él lo da con mucho gusto, con mucho placer, porque Él lo que quiere es que nosotros seamos sabios y entendidos. A veces hacemos cosas muy tontas que a veces no nos damos cuenta. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la causa, el motivo por lo cual no puedo yo actuar correctamente? Bueno, a veces conociendo las cosas de Dios, nos falta el temor de Dios, porque cuando nosotros vivimos en el temor del Señor, Él nos da el entendimiento y nos da la sabiduría. Otra de las cosas que es importante en nuestras vidas es el conocimiento de su palabra, porque su palabra nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y su palabra nos da la sabiduría, el entendimiento, para que nosotros podamos discernir lo que es correcto delante de Dios. Dice el sabio Salomón, hijo mío, no te apartes de mi ley, guarda mis mandamientos y Él te dará sabiduría y entendimiento. Y yo creo sinceramente que nosotros necesitamos esa sabiduría y ese entendimiento, principalmente para nosotros poder cuidar, proteger a nuestros hijos y cuidar nuestro matrimonio y ser fieles al Señor. Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces nosotros necesitamos conocer ese principio y nosotros necesitamos conocer la palabra bendita del Señor. Eso dice el apóstol Pablo, que te puede hacer sabio, te puede dar entendimiento para toda buena obra. Y es ahí en donde radica nuestra sabiduría, es en el conocimiento de su bendita y santa palabra. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, en conclusión, nosotros necesitamos aprender la palabra del Señor, saber lo que es Dios, saber lo que Dios quiere, conocer los principios de Dios, el sentimiento de Dios a través de su palabra, y nosotros podemos adquirir mucha sabiduría y entendimiento, porque por medio de la palabra sabremos qué es agradable delante de Dios y qué no es agradable delante de Dios. Este conocimiento nos hará apto para toda buena obra y para guiar a nuestras familias y para guiar nuestras propias vidas dentro del camino del Señor. Así es que yo te invito en el nombre del Señor para que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal y le pidas a Él que te dé sabiduría. Si has cometido errores, Dios en su infinita misericordia los va a enmendar y va a hacer que tú puedas gozar de esa sabiduría que Dios tiene para tu vida. Me despido de ustedes, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo.